El título es Baruch Hashem. Ustedes van a salir hablando un poquito de hebreo. Cuando vayan a Israel, bueno, aquí sí tuvieron fe. Cuando vayamos a Israel, entonces ya podemos decir una frase que sigue siendo muy normal hoy en Israel. Cuando a alguien le pasa algo bueno, allá entre los judíos, cuando reciben alguna bendición, cuando están pasando un buen día, cuando también están en una prueba, mencionan esta frase, Baruch Hashem. Sigue siendo, es milenaria esta expresión. Ahora la voy a contar históricamente. El origen de esa expresión es legendaria, es histórica y no ha perdido su vigencia. Tú puedes ir hoy a Israel, a la Israel actual, y puedes decirle a alguien judío, Baruch Hashem, y te va a responder. Increíble esta frase. Querido Ángel, estoy feliz de verte. ¿Y Karen, estás aquí? Karen, te digo por el Señor, van a tener una preciosa niña. Dios me puso a orar por eso. Y va a ser una niña que les va a traer mucha bendición a su hogar. Yo no soy de los que creo mucho en esos sentires, en esas cosas, pero hoy verte aquí, Karen, que hemos extrañado mucho, y hoy verlos, para mí, levantarme hoy y seguir orando por eso, es para mí una seguridad, darle la palabra de Dios. Esa niña va a ser luz en su casa. Esa niña los va a anclar en un servicio, en un ministerio a Dios. Esa niña va a ser una bendición extraordinaria. Esa niña se va a parecer a ti. Te vas a dar cuenta. ¿Cómo es el título de la enseñanza? O dígamelo en hebreo. Gracias. ¿Cómo es? Baruch Hashem. Ok, levante su Biblia y le pedimos a Dios que nos hable, por favor. Levántala conmigo y digamos juntos, Señor, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que por ella tú nos hablas, nos enseñas, nos corriges y nos bendices. Te imploramos, Señor, que nos unjas con el Espíritu Santo para entenderla, amarla y practicarla, y que haga de nosotros héroes de Dios con riquezas espirituales y materiales para bendecir a mi familia, a mi iglesia, mi nación y toda la tierra, porque Cristo es poder para cambiar. Una alabanza a Dios por su palabra. Gracias, Dios nuestro. Empezamos nuestra aventura bíblica en el libro de Levítico. Vamos a el tercer libro del Pentateuco, de la ley de Dios, el Levítico, capítulo 24, verso 10. Dice así: entre los israelitas vivía un hombre hijo de una madre israelita y de padre egipcio. Y sucedió que un día este hombre y un israelita iniciaron un ¿qué? ¿Qué tuvieron entre ellos? Tuvieron un pleito, un problema, una discusión. Iniciaron un pleito en el campamento. Pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre del Señor. Así que se lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor les dijera qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Dile a los israelitas: todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte, y toda la asamblea lo apedreará. Sea extranjero o sea nativo, si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte. Muy bien, hay una ley especial que nació de aquí, o más bien se estructuró aquí, porque la ley, ya les voy a explicar, nació mucho tiempo atrás de que sucediera este evento. Pero este evento lo que hizo fue como
normatizarla, la ley acerca de lo que le he llamado hoy Baruch Hashem. Pueden ver en sus pantallas la traducción literal de esa frase hebrea, Baruch Hashem. Muy bien, ahí tenemos escrito, Baruch Hashem significa bendito sea su nombre. A raíz de este evento se desprendió, según leemos a los rabinos judíos muy antiguos, se desprendió una tradición entre ellos. ¿Y cuál fue esa tradición? No mencionar en sus conversaciones el nombre de Dios. Entonces, en lugar de mencionar el nombre del Señor, la palabra Dios o Yahweh en el hebreo, en lugar de decir ellos Yahweh, dicen Baruch Hashem, bendito el nombre. ¿A cuál nombre se refieren? A Yahweh, a Dios. Para evitar profanarlo, usarlo de manera incorrecta, y viendo ese enojo de Dios tan radical, que mandó que a un hombre le aplicaran la pena de muerte. De ahí se desprendió esta tradición cuando lee uno a los rabinos antiguos de no pronunciar el nombre de Dios. Entonces ellos encontramos en los libros del Antiguo Testamento esta expresión como Hashem o la expresión Adonai y otras expresiones. Adonai significa Señor, y otras expresiones para no mencionar directamente el nombre de Dios. El nombre de Dios es considerado santo, y vamos a explicar y ahondar en este misterio hermoso que nos revela las Escrituras acerca del nombre de Dios. Primero quiero mostrarles a un héroe de la fe cristiana que vivió el suplicio de los comunistas en su nación. Muéstrame el video. Por predicar el evangelio, este hombre soportó 14 años de encarcelamiento y tortura en una cruda y precaria prisión. Posteriormente, su voz se convirtió en una de las voces más importantes de la historia a favor de la iglesia perseguida. Fue trasladado a una celda grupal, donde los castigos y las torturas continuaron durante 5 años más. Durante este tiempo, los amigos y familia de Wurmbrand intentaron tener información de su estado. Sin embargo, se dieron cuenta de que había usado un nombre falso en los registros penitenciarios para que no se pudiera rastrear su paradero. Pero miembros de la policía estatal conocían el entorno social del pastor y en varias ocasiones visitaron a Sabina, la esposa de Wurmbrand, haciéndose pasar por compañeros de prisión liberados, afirmando haber asistido al funeral de su esposo en la cárcel. Y es un testimonio vivo de que la tortura y la persecución a los cristianos seguía viva en el siglo XX. Pero también es un testimonio del precio que muchos tienen que pagar por proclamar el nombre del Señor. ¿Escucharon la frase final? El precio que muchos tienen que pagar, ¿por qué? Por proclamar el nombre del Señor. Este hombre llamado Richard Wurmbrand, aquí les muestro una foto suya, y el libro más leído, fue uno de los primeros libros que leí en el cristianismo, Torturado por Cristo se llama. Richard Wurmbrand vivió en la nación de Rumania, año 1900. La primera vez que fue encarcelado fue hacia el 38 más o menos, el año 1938, pero pasó muchos años en la prisión. Por presión internacional lo sacaron, pero luego lo volvieron a tomar preso por estar predicando. La mayor parte de su vida la pasó en prisión, y las torturas a las que fue sometido Richard Wurmbrand son inhumanas, a las que los comunistas lo sometieron para que se retractara de su fe cristiana, abandonara el servir y predicar de Dios. ¿Por qué avanza un ser humano aunque es torturado? Alza tu mano y di conmigo: el nombre de Dios es increíble. Pido un aplauso al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. El nombre del Señor es increíble. Nació a través de Richard Wurmbrand el ministerio más grande de protección para las personas perseguidas,
se han evitado ejecuciones en naciones como Irak, en Afganistán, donde se ejecuta a pena de muerte a los que predican la fe cristiana. De este evento nació un gran ministerio que se llama Los Mártires. La Voz de los Mártires se llama ese ministerio. Entonces, a pesar de aflicciones, de dificultades, el nombre del Señor es... Gracias, el nombre del Señor es... Honramos tu nombre, Señor. El primer principio que nos revela esta ley está en el verso 15. Vamos otra vez a Levítico 24, verso 15, dice así: dile a los israelitas que todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias. ¿Qué significa blasfemar? Blasfemar significa insultar u ofender algo sagrado. Porque de pronto alguno no tiene claro, ¿será que yo he blasfemado? ¿Será que yo en algún momento he blasfemado el nombre del Señor? ¿Será que hay algún tipo de maldición sobre mi vida, sobre mi hogar? Pues por eso quiero explicarlo. Es agredir, es insultar, es ofender algo sagrado, en este caso el nombre del Señor. El Señor se encargó de decirnos que no blasfemáramos su nombre, porque el primer principio de esta ley es que el nombre de Dios enseña su naturaleza. Tras de ese nombre está su naturaleza, su esencia. Debo acudir a un teólogo del siglo XX extraordinario, Ronald Kenneth Harrison. Aquí tienen una foto suya y su libro más famoso, Introducción al Antiguo Testamento. Él es un inglés experto en las costumbres del cercano oriente. Tengo que acudir a él para explicarles esto, que el nombre de Dios encierra su naturaleza. Por eso ofenderlo, blasfemarlo o jugar con su nombre es considerado pecado, porque está la naturaleza y el carácter de Dios en su nombre. ¿Qué dice Ronald Kenneth Harrison? En su libro dice: está bien documentado que en el Oriente el uso del nombre estaba relacionado con el carácter y definía quién es. Cuando una persona era dócil, era tierna y dulce, le ponían nombres como Gacela, como Brisa Suave. Mi esposa aquí está que me ayuda en la enseñanza. Les voy a dar un ejemplo. Mateo capítulo 1 verso 21. Evangelio de Mateo capítulo 1 verso 21 dice: dará a luz un hijo. Le estaba hablando un ángel a María. Darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es griego y traducido al español Jesús, ¿qué significa? El que salva o Salvador. ¿Estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento? Sí. El nombre en hebreo de Jesús es Yeshua y significa exactamente lo mismo, el que salva o el Salvador. Entonces el nombre se lo ponían a las personas para determinar un destino. Por ejemplo, Rebeca tenía 2 niños en su vientre mellizos. Un niño nació primero y le pusieron un cordón rojo en su mano para distinguir lo que él había nacido primero, pero luego su hermano desde el útero lo jaló y se le adelantó y nació supuestamente primero. Le quería usurpar su lugar, pero ya había sacado el otro la mano, así que al segundo le llamaron, los que han leído la Biblia, ¿cómo le llamaron? Jacob, que significa el que suplanta o engañador. Le ponían los nombres en el oriente a los niños o a las niñas pensando en un futuro, en un destino o en su naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, el que nació lleno de alegría y sonriente, ¿cómo le llamaron? Isaac, risa. El nombre estaba ligado a la esencia,
Así que Dios dijo, no blasfema mi nombre. ¿Por qué? Porque está mi esencia en él. Dios significa el que existe por sí mismo. Dios significa el eterno. Dios significa el todopoderoso. Así que si alguno insulta, ofende o agrede mi nombre, les será contado por pecado. Deuteronomio capítulo 28, les voy a mostrar otro ejemplo. Deuteronomio 28, 58. Dice: si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, ¿nombre qué? ¿Cómo dice tu Biblia? Que el nombre de Dios es como glorioso e imponente. La Biblia nos está diciendo que el nombre de Dios es glorioso y es imponente. Está mostrándonos que es la esencia de Dios mismo. Ahora, el que este joven hubiera hecho ese acto de maldecir usando el nombre de Dios, en un pleito, tenía una riña con alguien, iban a pelear, quizás se iban a ir a los puños, y en ese momento se le ocurre a este joven maldecir, decir malas palabras y añadir el nombre de Dios. ¿Fue un acto inocente? Pobrecito este muchacho, Dios fue muy estricto con él al proferir esta sentencia. Yo quiero demostrarte que no. Dios ni fue injusto, ni fue indolente, y el joven no era inocente. ¿Por qué? Porque él estuvo en un culto como el que estamos hoy aquí entre las montañas, en este día lleno de sol en el campo. Él escuchó una ley que Dios había promulgado. ¿Cuándo? Leámoslo, Éxodo capítulo 20. El versículo 7 dice: no uses el nombre de tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso o en vano. Resulta que este joven estuvo en aquel culto esa mañana, preciosa como una mañana de hoy, después de que Dios había hecho esos milagros en Egipto, que había abierto el mar rojo, que había enviado plagas increíbles. Ellos iban caminando por el desierto y Dios se manifestó en una montaña, como nosotros estamos aquí entre montañas. Y dice la Biblia que vinieron relámpagos y luces extraordinarias. Y Dios le dio en tablas o en piezas de piedra, mejor, le dio los 10 mandamientos. A ver, hagamos una evaluación. Ustedes que aman a Dios, bájale un poquito el volumen, gracias. Ustedes que aman a Dios, hagamos una evaluación. Ya que Alba está pues aquí buscando a Dios tan seriamente, vamos a hacer evaluación. Primer mandamiento, según la Biblia. No, ustedes no han leído los 10 mandamientos. Me los están diciendo como los enseñaron en la tradición. El primero es: no tendrás dioses ajenos, no tendrás otro Dios fuera de mí. Yo, el Señor, uno soy. Eso dice, los 10 mandamientos están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Ahí los puedes encontrar. Éxodo 20 o Deuteronomio 5 están los 10 mandamientos. Ese es el primero. No tener otros dioses. El Señor es único. Ese es el primero. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No hacerse ¿qué? Ídolos. Muy bien, no tener ídolos, no hacerse imágenes ni tener ídolos. Ese es el segundo. Y el tercero es el nombre de Dios. Es el que estamos leyendo. O sea que ese joven que un día en medio de un problema, que se iba a ir a las manos con alguien, usó el nombre de Dios de esta manera, no era inocente. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? A ver si lo recuerdan. El cuarto, para darle un premio. 6 días trabajas y 1 es sagrado para el culto a nuestro Señor. Los felicito porque ustedes están cumpliendo el cuarto mandamiento hoy delante de Dios. Benditos sean ustedes, benditos seamos nosotros, bendita sea Colombia porque levantamos culto a Dios el día domingo. Ese es el cuarto mandamiento: dar un día a nuestro Señor, el día de culto. Entonces estamos en el tercer mandamiento. ¿El muchacho era inocente o no era inocente? Ten cuidado cuando tú tienes problemas en casa y atraviesas problemas en tu diario vivir, en el lugar de tu trabajo, en el lugar de tu estudio, y hay gente que es malvada así.
Hay gente que ha sido poseída por el maligno y el maligno la usa para hacerte daño. Y a veces te hacen llorar y te hacen enojar, pero ten cuidado con el nombre de nuestro Señor, porque su nombre es... Yo les dije cómo era el nombre de Dios. Increíble, dale una alabanza al nombre increíble de Dios. Su nombre es increíble. Otro teólogo, tengo que darte el concepto de... él también es inglés, pero del siglo XVI. Es uno de los reformadores del movimiento de la Reforma. Se llama William Aldrich. Ahí tienen una pintura de él. Yo ya he hablado en otros momentos de él. Teólogo de la iglesia cristiana metodista, amigo de Wesley, de la influencia wesleyana, del siglo XVIII, perdón, no XVI, excúseme, del siglo XVIII. William Aldrich. Mira lo que dice acerca de esta ley el teólogo William Aldrich. Dice, su nombre, el nombre de Dios, ni siquiera debería mencionarse en broma o frívolamente, ni debería ser pronunciado para afirmar comentarios casuales. Se lo aseguro en el nombre de Dios. Cuidado, cuidado. Por Dios que yo llego. ¿Por qué mencionas el nombre de Dios ahí? Es lo que Aldrich está diciendo. Que ese nombre no puede usarse como uno usa unos zapatos, a toda hora, de todas formas, sino que tiene que tenerse reverencia hacia ese nombre. Eso se trata del tercer mandamiento: cuidarnos el uso del nombre de nuestro Dios. El segundo principio de esta ley es que desconocer el nombre del Señor empeora mi condición. Primero era revelarnos la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es, dice Deuteronomio, imponente y glorioso. Su nombre es increíble. Pero el segundo principio es que si yo desconozco la naturaleza del nombre de Dios, si yo no me doy a esta tarea, algunos tienen de pronto en sus casas algún cuadro. ¿Tienen alguna representación de un nombre de Dios que me lo puedan decir hoy? ¿Alguien tiene en su casa, por ejemplo, Yahweh Jireh? Un cuadro que tenga esa frase, Yahweh Jireh. ¿Qué significa Yahweh Jireh? Dios es mi proveedor. ¿Alguno tiene eso en su casa? Te felicito. Maravilloso. ¿Alguno tiene el nombre Yahweh Roy? ¿Qué significa Yahweh Roy? El Señor es mi pastor. O de pronto tiene el nombre Yahweh Tiskenu. ¿Sí? El Señor es mi justicia. O ¿cuál tiene el nombre Yahweh Nisi? ¿También? Wow, hoy toca darle doble porción de la bandeja paisa. ¿Qué significa Yahweh Nisi? El Señor es mi bandera o mi estandarte en los momentos de pelea, de lucha. O Yahweh Makadosh. Él es santo. Él es el Dios santo. Bueno, solo que no es que quiera alardear, Dios me libre. No, quiero provocarles a estudiar el nombre de Dios. Ese es el segundo principio que nos está mostrando aquí. Cuando no desconocemos, nuestra situación se empeora. No sabemos usar correctamente el nombre de nuestro Dios en nuestras luchas. ¿Qué pasó? Ese muchacho, hijo de un egipcio y de una israelita, pasó un momento de problema con alguien. ¿Todos pasamos problemas o solo él? Todos. Solo él pasó un disgusto. Todos tenemos disgustos. Todos. Solo él sufrió una injusticia porque los expertos dicen que estaban peleando en el campamento por tierra, que él estaba armando su carpa en un lugar que el otro también estaba reclamando. ¿Alguien ha sido injusto contigo? Claro. Pero si nosotros desconocemos el nombre de nuestro Señor y la naturaleza de nuestro Señor, en esa circunstancia nos podemos equivocar y en lugar de salir victoriosos podemos salir con un problema. La situación, en lugar de arreglarse, la podemos empeorar. Cuando tienes diferencias en tu casa con tu familia. Ese es el segundo propósito de esta ley. Versículo 10. Levítico 24:10 dice:
entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita, y está en rojo, padre egipcio. Y tuvieron un pleito. Esos dos conceptos están en rojo: que su padre era egipcio y que tuvo un pleito. Eso, ¿por qué la Biblia se preocupa por decirnos que el joven que blasfemó, su papá era egipcio? La Biblia lo podría omitir, podría decir simplemente: un joven tuvo un pleito y blasfemó y usó el nombre de Dios para maldecir a alguien. Pero la Biblia se preocupa por darnos datos de quien lo rodea y de su influencia. Escúchame bien esto, porque la gente que influencia tu vida, las personas que tú escuchas, pueden tener un efecto en tus decisiones. Proverbios dice que el que se junta con personas iracundas aprenderá sus costumbres. Proverbios dice que el que anda con necios termina quebrantado, pero el que anda con sabios se vuelve sabio. Escucha lo que nos está diciendo la Biblia, que esto no fue un hecho accidental de ese muchacho, sino que él ya venía con una corrupción. Él había aceptado más una influencia que la de su mamá. Hay personas que ponen un pie en la iglesia, pero mantienen un pie y dice: es que no quiero desentonar en mi círculo. Y en mi círculo se hablan palabras de grueso calibre. Es que no quiero que me saquen del grupo de mis amigos. Y en el chat de ellos, en sus redes sociales, se permiten cosas indecentes. Cuidado, porque no fue accidental. Ya vimos que en Éxodo, él ya había escuchado los mandamientos, el tercer mandamiento. Pero ahora estamos viendo algo más que nos muestra la historia escondida de este joven. Nosotros podemos descifrar la historia de este joven al leer que él tenía mamá que lo llevaba a la iglesia, líder que lo invitaba a un discipulado, pero al mismo tiempo tenía un egipcio, un gran amigo del pasado, una gran persona que le cae muy bien en la universidad o en la empresa. Y parece ser que la mayor influencia la tuvo de allí. Les voy a mostrar un video de la historia de Israel en un momento importante. ¿Qué hacemos? ¿De qué sirvió esta tal libertad, Moisés? ¡Para morir de hambre! Todos pasamos por momentos de insulto. La Biblia dice que el joven tuvo un problema, un pleito. Este momento nos muestra la historia de... Podemos adorar, gracias. Y toda la historia de Israel nos muestra los momentos que nosotros, como hijos de Dios, también atravesamos. Todos pasamos por un momento de escasez. Podemos pasar por un momento de estrechez, de que tengo una deuda que no puedo pagar, de que no me ha salido el trabajo y yo he luchado y pasado hojas de vida y soy un buen profesional. Todos pasamos por esos momentos. ¿Cuál fue ese momento que estábamos viendo en esta película, que le han hecho películas a esa historia? Se los voy a mostrar. Números capítulo 11. Está en el libro de Números, en su capítulo 11, en el versículo 4. Leemos en las pantallas en rojo: al populacho que iba con ellos. Está en rojo el populacho que iba con ellos, con los judíos. Le vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? Ustedes recuerdan que Dios hizo un milagro en el desierto. Tal vez no había para ir a un restaurante, para ir a Crepes a comerme un gran postre, pero Dios, dice la Biblia, que todos los días les hacía aparecer en su mesa arrocito o maná. Tal vez no había nada fino, pero Dios no los dejaba acostarse con hambre. Y dice la Biblia que el populacho los incitó. ¿Qué populacho se refiere que iba con los judíos en el desierto? Se los voy a mostrar en Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 38. Dice precisamente quién era ese populacho. Leemos Éxodo 12. Los israelitas partieron de Ramsés, una ciudad egipcia, en dirección a Sucot. Sin contar con las mujeres y niños, eran 600,000 hombres a pie. ¿Cuántos salieron entonces de Egipto? Los expertos dicen que eran más de 2 millones de personas.
Solo varones eran 600,000, sin contar niños y mujeres, es decir, más de 2 millones de personas. Verso 38, con ellos salió también gente de toda Laya. ¿Qué era ese lugar? Eran egipcios. Hubo egipcios que, como vieron las plagas, empezaron a creer en el Dios de Israel. Y ellos dijeron, ese Dios de ustedes es el verdadero Dios. Ahora, creer en Dios no es lo mismo que convertirse, ¿o sí? ¿Qué dice Santiago? El apóstol Santiago en su carta dice que los demonios también creen y tiemblan. Nuestra fe, la fe que convierte, es diferente, no solo de pensamiento. Hay muchas personas que creen en Dios, asisten a una iglesia, pero no se convierten. ¿Cómo sabemos si alguien se ha convertido? Si se ha existido el milagro en el corazón. Una de las señales más importantes que nos dice la Biblia es la obediencia. ¿Los demonios obedecen a Dios y no mienten? ¿Los demonios obedecen a Dios y no siembran violencia sino paz? No, los demonios no obedecen. Una de las señales más sólidas y mejores de saber si alguien ya se ha convertido genuinamente al Señor es su obediencia. Por ejemplo, el cuarto mandamiento: al domingo viene a la casa del Señor a adorarlo, viene a tener un día de campo con su Dios. Hay personas que creen pero no se convierten, asisten y les gusta el cristianismo, ver los milagros de Dios les fascina, quieren esos milagros, pero no se convierten. A eso les llama la Biblia populacho. Egipcios que creyeron en Dios y se fueron con ellos porque vieron los milagros, vieron las señales en Egipto y dijeron, ese es el verdadero Dios. Nosotros queremos ese Dios, pero no obediencia y no conversión. Ellos dicen que fueron los que empezaron la queja. ¿Cómo así que todos los días arroz? ¿Ustedes no se cansan? Y sus hijos, ¿no es que Dios es amor? Y mire los niños comiendo puro arroz. Gente no convertida. El que no se ha convertido no es agradecido. El que no ama no tiene gratitud. El que ama está por un convenio ahí contigo, pero cuando falla algo en el convenio, va contra ti o te abandona. Cuando hay amor, así falla el convenio, te dice hasta el final contigo. En las buenas o en las malas contigo. En salud o en enfermedad contigo. Cuando hay amor. Cuando una persona ama al Señor y pasa por una prueba, alaba al Señor y dice, Señor, yo sé que de esta tú me sacas. Yo sé que hoy estoy llorando, pero mañana reiré en el nombre de Jesús. Dale una alabanza al nombre de Dios. Alabamos tu nombre, Señor, porque su nombre es... Aleluya. Bueno, los de aquí como que sí les van a servir un poquito más en el almuerzo. ¿Qué pasó con los de aquí? El nombre del Señor es... Sí, es sin igual, es magnífico. Ten cuidado con las personas que te influencian, porque la situación que vives, si desconoces el nombre del Señor, se te puede empeorar. Ese muchacho de ese pleito, Dios lo hubiera sacado en victoria, como sacó a otras personas en victoria con su nombre. Dios le ayudó a huérfanos en la Biblia, como José. Gente secuestrada en la Biblia, como José. Les ayudó a personas que se quedaron ciegas, como Sansón. Les ayudó a mujeres que perdieron su esposo y sus hijos, se quedaron viudas y pobres. El Señor las ayudó, como a Noemí y a Ruth. El nombre del Señor es... Pero ten cuidado con qué influencia tienes tú, porque te puede empeorar la situación si tú dices, no, es que todos hablamos así en el colegio, en la universidad todos hablamos así, y estás volviéndote grosero. Estás volviéndote maldiciente. ¡Ay, maldita sea! ¿Qué? Cuidado. La Biblia dice que los creyentes no maldecimos. ¿Dónde lo dice? Pedro dice que fuimos llamados para bendición. Por eso se nos prohíbe maldecir. Dice, no maldigan a nadie, sino bendíganlo. Al que los odie, ámalo. Al que te está haciendo daño, ora por él. Y al que te maldiga, bendícelo. Eso dice la Escritura. Un teólogo, voy a hablar otra vez de un teólogo siglo XVII, inglés también, Matthew Poole, se llama él. Matthew Poole dice, era costumbre de los egipcios maldecir a sus... ¡Ay!
Ya sabemos este muchacho por qué hizo eso. ¿Quiénes maldecían a sus dioses? Cuando los egipcios le pedían a sus dioses como Ra o se me escapa, el toro, Anubis, Apis, gracias, sí, perdóneme. No, a veces se me olvida, pero desde que no se me olvide la Biblia todo bien. A veces me olvida de otros conocimientos, pero el de la Biblia no. Entonces, cuando esos dioses no les ayudaban a ellos, ellos empezaban a maldecirlos a ver si así les hacían favores. Ellos se acostumbraban a maldecir a sus dioses. Así, por el teólogo Matthew Poole, sabemos que este muchacho se dejó llevar más por la influencia de ¿quién? Del egipcio. Yo no quiero ser duro con los padres. Digamos egipcio, porque hay egipcios a nuestro alrededor, hay gente que es del mundo. A nuestro alrededor hay personas que no temen a Dios. ¿De quién nos vamos a dejar llevar? Empiezan unas frases de modas, unas palabras de moda, y hay creyentes que les avergüenza responder con versículos bíblicos, responder con un Dios te bendiga. Entonces prefiere más bien decir suerte, parce. Oye, qué feo eso. Tú eres creyente, tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué te igualas? Tú no eres del populacho, tú tienes un nombre. Sí, tú tienes contigo un nombre increíble. ¿Cómo vas a responder? Alaba a Dios, su nombre, alabamos tu nombre, invocamos tu nombre, Jesús, Dios eterno. ¿Por qué quieres ser del populacho? Tú fuiste llamado a ser diferente, a causar una diferencia en tu entorno. Cuando te sientas en un taxi, cuando vas en un Transmilenio, cuando estás cenando en un restaurante, tú fuiste llamado a ser la luz de este mundo, lo más selecto. Fuiste llamado a ser príncipe y princesa de Dios. Así nos llama la Biblia, nos llama a su especial tesoro. No debemos igualarnos. Aquel muchacho ignoró la influencia que por otro lado tenía. Versículo C, Levítico 24:11 dice: pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre del Señor, así que se lo llevaron a Moisés. Y el nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. La Biblia se preocupa por decirnos cómo se llamaba la mamá. Selomit. Es un nombre precioso. ¿Qué significa Selomit? Viene de la palabra Shalom. Ya les di la pista. El nombre Selomit significa pacificadora. Wow. ¿Quién le hubiera ayudado en el pleito? Selomit. Justo tenía un pleito. ¿Dónde tenía la solución? Si hubiera escuchado a la que era pacífica, a la que era portadora de la paz de Dios, a una mujer sensata, prudente y sabia. Él desechó la oportunidad de recibir un milagro, y por la influencia que él aceptó del mundo, recibió fue un castigo. ¿Qué queremos recibir en nuestros momentos difíciles? ¿Castigo o milagro? ¿Ves la importancia, el valor de nuestra enseñanza de hoy? ¿Ves la importancia, el valor? La universidad pasará, los problemas pasarán, pero Dios nuestro Señor permanece para siempre. Debemos preocuparnos en esos momentos difíciles de no voy a pecar contra el Señor, no voy a pecar contra el Señor, no voy a pecar contra el Señor. Así el corazón esté destrozado, por dentro yo tenga una hoguera y quiera explotar. Tienes que resistir en ese momento y cambiarlo por una alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque con nuestro Señor ese problema se va a convertir en un milagro. Sin el Señor y siguiendo al mundo, ese problema se nos empeora. El tercer principio que tiene esta ley, te lo voy a mostrar en el Salmo capítulo 9, verso 10. Vamos al Salmo 9, verso 10, dice: en ti confían, o se desesperan, o se deprimen, o se estresan, o se derrumban. No. ¿Cuál es la promesa? En ti confían los que conocen ¿qué? Tu nombre. Porque tú, Señor, jamás abandonas a los que. ¡Wow! Ese es el tercer principio. ¿Cuál es el tercer principio? Que en su nombre hay poder. ¡Wow!
Wow, yo pensé, ahí sí en este punto los voy a hacer saltar de esa silla. Van a alabar a Dios con todas sus ganas, porque en su nombre hay. Wow, el Salmo 9 dice eso, que cuando uno conoce el nombre del Señor, cuando uno conoce, ha estudiado eso, que Él es mi bandera, que Él es mi proveedor, que Él es mi pastor. Cuando uno ha estudiado el nombre del Señor, su naturaleza, ¿qué pasa en el momento difícil? Confía, haya confianza, haya seguridad, haya esperanza. Yo sé que saldré de esta, yo sé que Dios me sacará de esta. ¿Quiénes pueden proceder así en los momentos de pleito? Los que conocen su. Muy bien, el nombre del Señor es increíble. Gloria al Señor. Voy a mostrar un ejemplo del poder del nombre del Señor. Muéstrame el video, hijo. Otro momento de pleito, otro joven en la historia bíblica, pero que reacciona diferente en el pleito. No se pone a maldecir. ¿Quién ganaba en esa batalla? ¿Quién era más fuerte? ¿Quién era más grande? ¿Quién era más experimentado? ¿David o Goliat? Goliat. ¿Quién poseía las armas, los recursos? Goliat. Pero ¿quién ganó? ¿Cuál fue su secreto? Leámoslo. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 45 y 46. Dice: entonces David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en un nombre increíble, en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Y hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Veracá, que hay Dios en Colombia. Su nombre es increíble para el próximo presidente de esta nación. Oramos en su nombre. El secreto, la diferencia del anterior joven a este joven, primero era la circunstancia. La del primero fue una pleito por tierra, por un pedacito de carpa. El cambio de este pleito era por una nación completa. El anterior pleito no era de vida o muerte, este pleito sí es de vida o muerte. Las diferencias de fuerza y de capacidad y de recursos en este segundo ejemplo sí son abismales. Pero a pesar de eso, el día terminó en un milagro. Dios guió una pequeña piedra justo al cráneo de ese gigante, justo al único lugar que estaba descubierto, porque los expertos han estudiado las armaduras de los filisteos y ellos estaban cubiertos de cabeza a piel. Él tenía casco, solo tenía un pequeño hueco, y el Espíritu de Dios guió esa piedra justo allí. La diferencia fue cómo usó uno el nombre de Dios y cómo lo usó el otro. Uno lo usó con maldición y con insulto, en cambio el otro lo usó con alabanza y gloria. ¿Cómo vamos a usar el nombre de nuestro Dios increíble? Lo vamos a usar con alabanza, lo vamos a usar con fe, porque en su nombre hay poder. Gloria al Rey. Bendito sea su nombre. El último principio de esta ley es que el poder del nombre de Dios fue entregado a Jesús. Toda la ley del Antiguo Testamento nos señala y nos prepara para Cristo. Ningún humano podía ni puede cumplir la ley completa, pero Jesús sí. Hay uno único que cumple toda la ley, que es santa, sagrada, y es Jesús. Y esta ley del nombre santo de Dios nos revela a Jesús. El poder del nombre de Dios fue entregado ¿a quién? A Jesús. Leámoslo, Filipenses 2. Vamos al Nuevo Testamento. Filipenses 2 del versículo 9 al 10. Dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Quién se lo otorgó? Dios le dio un nombre sobre todo nombre.
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, los muertos. El poder del nombre de Dios le fue entregado a Jesús. No hay un nombre más grande. Tú no puedes venir y pensar que hay gracia en tu vida, favor, o vas a triunfar porque vengas en el nombre de una empresa, en el nombre de un título universitario. Escucharon el testimonio de Gina. ¿Dónde está Gina Méndez? Ese testimonio tan bonito que nos dio Gina. No fue con un título, porque no tenía la experiencia. Otra persona a su lado en la entrevista y sí tenía la experiencia. Pero ¿por qué triunfó? ¿Y por qué la pusieron de jefe sobre esa otra que tenía experiencia? Por el nombre de nuestro Señor. El nombre de nuestro Dios causa la diferencia. El nombre del Señor. Dice Juan capítulo 14, versos 13 y 14. El Evangelio de Juan 14 dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Y así será glorificado en el Padre, en el Hijo. Y lo que pidan en mi nombre, lo haré. Wow. Las peticiones que hacemos a Dios en el nombre de su Hijo son oídas. Por eso escuchamos, todos los cristianos oramos en el nombre de Jesús. Siempre nuestras oraciones son en el nombre de Jesús. Porque aquí hay promesa. Juan 14. Lo que pidamos en ese nombre, el Padre lo hará. Hay poder en ese nombre. Y finalmente Marcos 16, 17, 18 nos define unos alcances del nombre del Señor. Dice así, Marcos 16, 17: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán ¿a quiénes? Demonios. Wow. Primer alcance que nos revela la Biblia del nombre del Señor Jesús, que es el nombre de nuestro Dios. El primer alcance es contra los poderes del mal, que te quieren hacer brujería, que te están lanzando una maldición. Querido, yo voy es en el nombre de Jesús. Yo estoy es con el nombre más. ¿Su nombre es qué? Increíble. Dice: hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Mira los alcances de ese nombre. Yo he leído libros de misioneros que en tribus indígenas les ponían veneno para matar a los misioneros, y ellos antes de comer levantaban las manos sin saber lo que había en el plato, decían: Señor, sea bendito este alimento en el nombre de Jesús. Y los indios esperando a ver a qué hora caían. A Pablo menciona Hechos de los Apóstoles, una serpiente lo mordió y todos estaban en la isla de Malta, todos esos habitantes de la isla esperando a qué hora cae el muñeco. No cayó. ¿Por qué? Porque ellos tenían el nombre. Increíble, gracias. El nombre increíble de nuestro Dios. Y finalmente dice: no les hará daño alguno, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Mira los alcances del nombre contra los demonios, contra venenos, serpientes, dificultades, contra enfermedades. El nombre del Señor es poderoso. Termino con una historia que el Espíritu Santo me recordó, de que mi esposa compartió hace varios años esta historia, y es de una pareja. Ellos no podían tener hijos. Ellos eran creyentes, creían en Dios y pedían al Señor un hijo, que ellos querían engendrar un hijo. Dios hizo el milagro, les concedió tener un lindo bebé, y cuando nació ellos dijeron: queremos que este hijo sea dedicado a Dios y que Dios se mueva en él, que haga cosas magníficas en esta tierra a través de Dios. Entonces le pusieron por nombre Increíble. Así le llamaron los padres a ese niño, lo llamaron Increíble. Ese niño en el jardín
se burlaban de él. Estaban extrañados los demás niños cuando se presentaban. Yo me llamo José, yo me llamo Carlitos, y tú, increíble. Los demás niños estaban desconcertados. Cuando entró al colegio le hicieron bullying. ¡Ah, increíble! Cuando llegó a la universidad lo ocultó. Los profesores decían, ¿cómo se llama usted? Y decía el segundo nombre. Lo ocultó su nombre, lo escondió. Él a su concepto dijo, mis papás me hicieron un daño. Esa no fue una bendición. ¿Por qué me llamaron así? Yo llevo una vida normal. Estudio, duermo, como. Yo no he hecho nada raro. Yo no soy deportista, no he ganado trofeos, no tengo diplomas del primer puesto. Mis papás se equivocaron, me hicieron fue un daño. ¿Cómo me fueron a llamar así? Increíble, se casó. Hizo una familia, tuvo hijos, siguió la fe cristiana. Finalmente llegó a la vejez y murió. Cuando él murió, sus hijos decidieron colocar un letrero en su lápida funeraria. Colocaron lo siguiente: aquí yace un hombre que se casó, tuvo hijos, vivió por Dios, amó y dio lo mejor a sus hijos, nunca dejó su fe y nunca dejó su hogar ni su familia. Fue fiel hasta la muerte. Cuando la gente leía eso decía, uy, increíble. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió o no se cumplió lo que sus padres desearon? Lo que sus padres oraron. Hoy por hoy que alguien sea fiel, leal a Dios, a su iglesia, a su familia, realmente es increíble. Solo podemos hacer eso